Buenas, 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 buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ya no sabemos en qué momento estás escuchando este episodio, pero hermosa mañana, Nico. Vamos a decir que empezamos a la mañana grabando. Loco, estamos grabando a la mañana. Escuchen este podcast hasta el final porque yo no quiero ver que en las estadísticas diga, no, este lo escucharon hasta los 30 minutos. Y no, Aparte, yo sé ver las estadísticas. No oh, sé. y bueno, sí, somos profesores de Y matemáticas, sí, medio que no nos queda otra. es como, Eh, che, acá la pifiamos, ¿no? Como decís, acá está bajando la audiencia. de hecho, al Bueno, pasa. principio de este podcast lo hacíamos en dos partes y la segunda parte la escuchaba a la mitad que la primera. Loco, ¿no te dejamos la No, no. suficientemente intriga? Creo que no superamos esa intriga y dijimos, bueno, listo, vamos a poner todo Hagámoslo en de una. corrido. Chao. ¿Dónde? Porque yo siempre digo, hacete un mate, qué sé yo. ¿En qué situación es escuchable este podcast? Yo, sinceramente, antes de irme a dormir. Yo. Antes de irte a dormir, o sea, Sí, y eso que ya lo nuestra escuché y voz todo, ¿eh? acompaña. Sí, 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 es como. Y cuando estoy yendo a la escuela, Ah, lo auto. dejo, claro, auto, Autobondi, y somos muy compañeros de Autobondi, muy sí. por esa, y está bueno, como diciendo, che, está buena esta pregunta, qué genio que sos. Si sos profe, no, Claro, no sé ¿viste? cuánta gente Se dice eso. autodula, ¿viste? Pero no importa. Bueno, pero hoy nos acompañan, y digo en plural, porque son dos personas que conocimos por redes. Conocimos por redes y Docentes, esto puede docentes. salir. Bueno, no importa. La idea es esta. Nosotros ahora como que dijimos, bueno, ¿qué hacemos desde el temporada 2? Bueno, un romper un hielo. Vamos a romper hielo con algo que llamamos Matelisto, que la creatividad se me fue a marzo. Pero nada, son preguntas de ping-pong, preguntas y respuestas cortitas al P que van a Y responder sí, nuestros invitados. Y le preguntamos, ¿un hobby o pasatiempo que tenga cada uno de ustedes? Un hobby o ¿Quién pasatiempo que arranca? tengan. Bueno, voy yo. Mi hobby es la carpintería. Me dedico a arreglar y hacer muebles, estantes, bibliotecas. Me encanta. Me gusta construir cosas. Así que digo que es mi hobby. Tengo todas las herramientas, todos los tipos. Excelente. Mi presupuesto se va en libros y herramientas. Así que ese es mi hobby. El mío es ver películas de terror, pero a un nivel grotesco. O sea, tengo un catálogo absurdo de todo tipo de subgénero. Nada, soy la persona ideal para preguntarle. Tengo un registro incluso de todas las películas que he visto de Wow. terror, japonesas, alemanas, italianas. Así que nada, ese es mi. Gasto muchas horas de mi vida en leer, como dice Nico, comprando libros, pero también viendo películas de terror. Sí. Excelente. Un recuerdo de tu escolaridad que lleves con vos. ¿Un recuerdo de qué? Perdón. De la escolaridad, de la parte Qué, escolar qué difícil. que lleves con vos. Yo tengo uno. Tengo uno que cada tanto me acuerdo y Estábamos en pleno auge de Merlí. ¿Se acuerdan la serie de Merlí, el Sí, profesor de filosofía? Y yo sí. daba filosofía por azares de la realidad. Y habíamos visto el capítulo de Judith Butler. Y eso, el contenido de Butler es esta filósofa, ¿no? Feminista, se evaluaba en una evaluación escrita. Y no sé si ustedes se acuerdan de ese capítulo, pero en ese capítulo todos los estudiantes para apoyar a una profesora trans caen transvestidos. Sí. El día del examen cayeron todos mis estudiantes travestidos. Nah. Eh, no, fue como muy movilizador, muy movilizante, más allá de, bueno, de todas las discusiones que se podrían dar sobre eso y por qué lo hacen, es como que es un recuerdo de como todo un curso como unificado en representar o expresar un problema que se estaba dando en ese momento. Y cada tanto me acuerdo y digo, y tengo una foto incluso con ellos, bueno, ese recuerdo lo tengo siempre cada tanto como Me encanta. titilando. Me encanta. Em, yo voy a ir a mi propia escolaridad. Estaba pensando algún recuerdo. Em, y yo voy a pensar en lo que a mí me llevó a estudiar historia, que es la organización. Yo tuve una escuela que era muy piola en ese sentido y nos invitaba a que los estudiantes nos organizáramos. La escuela lo incentivaba, que nos organizáramos
tener centro de estudiantes, todo. Y yo desde que estuve en primer año hasta que me fui en quinto año, siempre fui parte de la organización de la escuela, en un sentido más, tenía un estilo muy griego ateniense, porque no había elecciones, no eran centros de estudiantes como los conocemos, ¿no? Eran consejos de delegados, era todo con una forma bastante horizontal, todos participábamos y desde ahí salían, bueno, cosas, ¿no? Protestas para mejoras de la escuela, porque era una escuela pública, o organizar eventos escolares, y eso es algo que a mí me marcó en mi propia formación y a la vez en la búsqueda de formarme más, ¿no? Así que los consejos delegados, lo llamaban en ese momento, eh, son un recuerdo clave de mi escolaridad, digamos, y de mi propia formación. Excelente, me gusta. Em, Bien, quisiéramos saber entonces quiénes son y por qué creen que los convocamos a este episodio. Somos La Historia es un Problema. Somos un podcast de historia, Spotify, Instagram. Y yo creo que nos convocaron porque nos moviliza y nos sensibiliza y nos politiza el aula, la educación. Creo que tratamos de ser los cuatro acá y probablemente los que nos escuchan, de ser genuinos con los estudiantes y buscar mejores formas de aprendizaje, me parece, ¿no? Nosotros somos historiadores, somos de ese palo, eh, y también pensando la decisión que hay siempre presente, ¿no? Entre áreas, las matemáticas, las naturales, es como que son como cubículos separados, que muchas veces los propios docentes fragmentamos, porque nos es más cómodo, ¿no? Nos movemos siempre en las mismas áreas y un poco creo que esto es, el espíritu de esto es unificar, ¿no? Homogeneizar, me parece. No sé, Nico, ¿qué pensás? Coincido. Tenemos una inquietud porque creemos que el mundo científico no tiene barreras más allá de la disciplina. Somos muy paladines de defender la producción científica en todos sus sentidos. Y en eso, como decía Guido, me parece que coincidimos con ustedes en que esa producción científica, esa forma de ver el mundo, no tiene que estar alejada del aula. Que nuestros estudiantes de secundaria, en nuestro caso, por ejemplo, eh, somos o entendemos que podemos llevarlo al aula. En mi caso particular, no, bueno, creo que yo tampoco, no estamos peleados con las ciencias exactas, como a veces se piensa que los de sociales nos es una cosa así como dos mundos distintos. A mí en el secundario me encantaban las ciencias exactas, estudié historia porque me gustaba historia, no porque no me gustara matemática, como le pasa a muchos. Y de hecho los dos somos grandes aficionados de lecturas de astronomía, de física en general, bueno, siempre hablando del cosmos, ¿no? Esa línea, ¿no? Tampoco nos podemos leer libros de física dura, pero nos pasa eso que somos, tenemos esa búsqueda o inquietud por llevar la ciencia a las aulas de una manera que sea coherente con el espacio áulico, pero también con lo que es la ciencia, ¿no? Sin ningunear a los estudiantes y llevándoles algo que realmente valga la pena, ¿no? Así que creemos que va por esa línea. Pero claro, Por me favor. encanta. Pero sí, bien, Emma, no nos equivocamos, No, buena hicimos bien tarea. la... Sí, sí. Sí, sí. Y porque siento que en estos tiempos, inevitablemente el podcast se va a poner más político. Para quienes nos escuchan, no político partidario, siga escuchando. No vamos a militar a un partido político en los minutos que Y siguen. no. O sí, no, pero terminaba ahí. Em, pero sí, entender, bueno, hay que redefinir la palabra política, no me voy a poner ahora a redefinirla, hay que redefinirla por lo menos para nosotros, pero hay que redefinir muchas cosas. Y algo que me resuena ahora mientras hablaban, yo quizás me meto en un tema polémico, ustedes me dicen, me frenan o no, pero escuchaba de lo que hablaban tanto Guido como Nico, sobre todo sobre sus propias experiencias. Y algo que me pasó fue acordarme de mi profesora de historia del secundario. Em,
Viviana Us se llamaba, y me encanta el Us. Us era el apellido, UZ. Y la norma nombre de apellido, porque no voy a decir nada malo, claramente, todo lo contrario. O sea, Viviana Us era un estandarte maravilloso. Y cuando hablaba Nico era muy, muy griego el método de votación, digo, pará, yo lo sé eso. Y ahí me acordé de Viviana y dije, ay, pará, vamos Viviana. Y digo, y me puse a pensar, digo, no sé si el método de Viviana hoy funcionaría. Para mí era excelente, digo. A mí me enseñó, aprendí a leer historia y me fascinaba escucharla. O sea, yo la escuchaba a Viviana, más cuando hablaba de Marx. Viviana se notaba, aunque intentaba ser políticamente correcta, se notaba que cuando hablabas de Marx te bailabas por el aula. Em, pero, y vuelvo ahora y digo, sus dos historias, si hay algo de lo que hablan, lo que ponen en el centro es a los estudiantes. Entonces, hay algo que no me preocupa tanto como me ocupa y es, vamos a ponerle el título así, viste, que aparezca en nuestras pantallas como de Hollywood, el adolescente. Em, que, bueno, por lo menos es mi destinatario. Ustedes capaz me dirán, mira, el adolescente a mí no me preocupa porque... le doy a gente más grande, pero el adolescente como objeto de estudio y como destinatario de lo que hacemos, em, pienso en la historia de Guido que dice, vinieron trasvestidos a una clase, a un examen de Judith Butler. O esto, armamos, y me fascinó esto de un centro de estudiantes, y digo, em, creo que es muy amplio todo lo que pensé, eh, pero quiero de alguna manera que entre todos acá digamos, che, ¿qué pasa con esa idea? Uno va construyendo la idea de que el adolescente del celular y está perdido, ya no se puede hacer eso, ya Viviana aún no sobreviviría a estas aulas que están todo el tiempo con el celular. Y yo digo, sí, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo ven el aula ustedes? Y, o sea, quisiera quizás un diagnóstico de eso, pero un diagnóstico decir, bueno, terminal, sino decir, che, estas cosas están buenas, quizás tenemos que encarar por este lado para que los pibes de ahora tengan las experiencias que tuvimos nosotros, o las experiencias que tuvieron esos que dijeron, che, nos travestimos todos. ¿Nos comprometemos con lo que está pasando? No, uy, Jeropa va a tomar Judith Butler. ¿Qué unidades eran? Dos y tres. Bueno, vamos a rendirla. Y no, yo quiero los que se trasvisten. Bueno, ahí no en recortes, ¿no? Pero. A mí, Sí, a mí me parece que hay como elementos muy a corto plazo. Por ejemplo, bueno, estamos ahora en 2024, lo digo por si esto se escucha dentro de 30 años. Y los coletazos, por ejemplo, de la pandemia han impactado ideológicamente o políticamente, por ejemplo, en los estudiantes. Entonces, digo, es cierto, esto lo dicen sociólogos, antropólogos, es cierto que hay un revival quizás hasta, digo, más conservador de estas cosas de hoy, o capaz que dicen, ¿y por qué? ¿Por qué querés que se trasvistan? ¿No? ¿Por qué querés que nos trasvistamos? Ese tipo de cosas, quizás hay como un cuestionamiento que es muy de corto plazo, entonces justamente es muy difícil hacer un diagnóstico justamente definido, como decís vos, Nicolás, es muy difícil. Ahora, por otro lado, yo creo que, y probablemente Nico acá coincida conmigo, el aula son pequeñas islas. Digo, es imposible decir los estudiantes van hacia un lado, van hacia el otro, porque yo he tenido increíbles clases al día de hoy, he tenido clases paupérrimas al día de hoy. Creo que tiene que ver también, esto es un poco más tajante, hay mucho docente fundido por las propias condiciones laborales de explotación en el sistema capitalista, ¿no? Digo, pero hay mucho docente fundido, y un docente fundido te puede cagar, o no una clase, te puede cagar un año o tu recuerdo de la secundaria, digo, así como recordamos Nicolás, o los dos Nicolás, ¿no? Sus experiencias en la secundaria, yo tuve profesores de historia al revés del tuyo, Nicolás. Tuve profesores que se sentaban, hablaban y nada más, digo, y eso también te, te, te condiciona a tener una buena clase, ¿no? Yo creo que hoy está puesto mucho el peso en críticamente, ¿no? No por derecha, críticamente está muy puesto el peso en el docente y el celular,
y todavía falta una autoevaluación o falta repensar qué está pasando con el docente. Bueno, ahora está la discusión esta de la docencia como servicio esencial, ese tipo de cosas. En realidad lo que hacen es que tengas peor calidad de clases, digamos. Entonces eso también va a impactar en qué van a ver los pibes de vos. Porque hay que tener energía para armar un centro de estudiantes hay que tener energía intelectual y si no tenés condiciones materiales que lo acompañen, es muy difícil. Sí, sigo yo si quieren. Pensaba en esto que decía Guido y en la pregunta de Nicolás. Em, lo primero es esta cuestión, lo heterogéneo, ¿no? Eh, Así como hace 100 años no se podía, tampoco hoy, pensar que uno puede hacer lo mismo con cada grupo de estudiantes, con cada clase, con cada año, hace que, o sea, es prácticamente imposible. La primera cuestión es que antes, si nos remontamos hace 100 años, el docente buscaba moldear mucho más a sus estudiantes o tenía herramientas para hacerlo, ¿no? Herramientas poco felices para hacerlo. Mientras que hoy uno entiende que la búsqueda tiene que ir por otro lado. Y esa búsqueda, nosotros lo marcamos mucho en este momento en el que todos nos dicen, bueno, pero ¿cómo haces para dar historia donde los estudiantes tienen que leer, tienen que escribir y que son prácticas que son eh, poco hechas por los estudiantes hoy o en sus casas? En sus casas, los chicos me dicen a veces, yo cuando llevo libros, por ejemplo, para que los veamos, discutamos, veamos el libro real, y me dicen, no, en mi casa ni hay libros, como diciendo, hay libros de decoración, ¿no? No hay así bibliotecas vivas, desordenadas, donde uno tiene un montón de cosas. Es una práctica que lo hace difícil. Y ahí vienen dos reflexiones. Una, la necesidad de que lo interesante, lo que uno logra hacer que al estudiante lo enganche, no tiene que ver con cuánto uno le agrega de condimentos estriónicos a lo que uno hace, sino que realmente cuando uno le puede mostrar que aquello que estamos discutiendo realmente le sirve para entender lo que lo rodea. Yo cuando les enseño a analizar una fuente histórica, les muestro que eso mismo les sirve para analizar una noticia, y una noticia que ven por TikTok, o que la ven por la tele, o que la ven por donde sea. Y a los estudiantes ellos dicen, hey, es cierto. Entender la ideología de quien escribió la fuente y entender la ideología de quien produjo un TikTok es lo mismo. Entonces, eso hace que los enganche. Y después, otra reflexión que va por otro lado y que tiene que ver con esto que uno escucha mucho, y lo escucha más de influencers de tecnología que de gente que transita el aula. Y lo escuchamos mil veces, esta idea de que si una persona de hace 100 años visitara un hospital, por ejemplo, el hospital sería distinto. Si una, hace 100 años visitara una oficina, la oficina sería distinta de lo que era hace 100 años. Bueno, si visitara una escuela, vería que la escuela no cambió y el mundo cambia y la escuela no. Sí, Santiago Blinsky pone acá el guido. Y ahí hay una cosa que es importante, y es decir, bueno, la universidad es igual de hace 700 años. Y hay procesos que no cambian porque hay cosas que es necesario hacer para terminar de entenderlas. Es decir, yo te decía recién, o podemos seguir con el ejemplo de los griegos y la democracia. Bueno, para entenderla va a haber que leer. Yo te lo puedo explicar, pero va a haber que hacer el ejercicio de sentarse y leer. No todo va a ser divertido, pero hay una promesa al final de eso que yo te puedo asegurar que cuando lo entiendas vas a decir, hey, esto estaba bueno. Con los alumnos, digo, una forma de trabajar esto de el interés o no interés es realmente desnudar un poco qué hay detrás del proceso educativo. No les digo tenés que aprenderlo porque está en la currícula y el Ministerio de Educación me lo pide, como a mí me lo han dicho docentes, o uno lo escucha. Es lo que hay que aprender y listo. Sino que le desnudas y le decís, mirá, a mí no me interesa que en sí entiendas los griegos. En sí lo que a mí me interesa es que entiendas la política, que entiendas quiénes son quiénes son los grupos de poder, quiénes son los que no tienen poder, que lo puedas entender en tu realidad cotidiana. Y los alumnos, cuesta, es un proceso largo, lo van entendiendo. A sabiendas de que hay momentos y clases que van a ser un poco más densas y clases que no. Clases donde todo eso que vos fuiste aprendiendo, que fuiste agarrando, que fuiste encontrando en los libros, lo vas a poner en práctica. Entonces de ahí ya vamos tirando esa punta que nosotros con Guido siempre decimos, que nuestra búsqueda siempre es por hacer interesante las clases, no necesariamente divertidas.
no por divertido va a valer la pena, sino que el alumno se va a enganchar cuando encuentre el interés en aquello que uno les puede plantear, ¿no? Así que cierro ahí porque sé que hay mucho más para decir después, atrás de esto, así que eh, Me gusta lo que Emma, estás antes de que saliendo. preguntes, perdón, Sí, tengo sí, una sí. denuncia casi pública sobre esa idea de, no, hace 100 años y la escuela es lo único que no cambió. Sí. No, o sea, los juicios por jurados siguen siendo igual. Y nadie le dice a un abogado que use ChatGPT para que los juicios por jurados sean más divertidos. Porque yo tengo que ser divertido. Y hay un montón, digo, los psicólogos siguen funcionando de la misma manera. El psicólogo no usa ChatGPT para que sea más efectiva su sesión. Se sienta la persona, te habla una hora o Ujú. 40 minutos y salís. Digo, perdón, siento que hay cierto foco todo el tiempo sobre la docencia. Bueno, ahí arrancamos. Yo dije, somos 4 docentes y va a pasar. Pero cierto foco sobre la docencia Sí. por el simple motivo de haber pasado por la escuela secundaria. Y no. O sea, que vos hayas vivido la escuela secundaria y hayas estado en la escuela secundaria desde ese lugar que tuviste, no te habilita a. Todos hemos pecado igual de decir que la docencia tiene que mejorar mucho antes de estar dentro de la docencia. Bueno, quizás está bueno acercarse un poco al aula, entrar al aula y decir, Sí. che, hay mucho de este método que está funcionando. Y hay mucho que está bueno cambiar, pero no podemos hablar como diciendo, no, hay todo cambió menos la escuela. Pará, loco. No, Sí. no cambió todo, hay un montón de cosas que funcionan. Digo, los autos siguen funcionando a nafta hace un montón. Nadie dijo, che, programemos un auto con ChatGPT. No. O sea, dale, Sí, perdón, listo, ya está, se le seguí da un vos, ya me lugar voy. a la inteligencia artificial que me parece que hay que tener un lugar más crítico. eh, pero más allá de eso, mientras hablaban, los escuchaba y decía, bueno, hay un foco que también tenemos que poner, que es el tema de lo moderno y lo posmoderno, ¿no? Como que ese enclave del sujeto, digo, la persona como sujeto y después como una subjetividad, ahí es donde empieza a tener sentido, digamos, de los cambios culturales, tecnológicos, sociales, digamos, todo el tiempo. eh, si no tenemos el foco que es una subjetividad que se va construyendo continuamente en este mundo capitalista, ¿no? Que comentaba Guido, es así, es tan descarnado. Bueno, hay creo que es Sarah Ahmed que habla sobre la falsa promesa de la alegría, ¿no? Como una promesa que no termina de cumplirse. Porque estás en una sociedad capitalista en el que, bueno, creo que si no me escuché, no me acuerdo si es en China o en Japón, como que ya están exprimidos del capitalismo, tan exprimidos que necesitan de algo externo, digo, de animales, de robots animados para que ellos puedan sobrevivir en esta vida que ya no le tienen sentido. Y en eso que veníamos hablando, hay una clave, ¿no? Que el docente se busca en darle sentido a las cosas. Em, y comparto con esto, con que la docencia está súper bastardeada desde no solamente desde la precarización laboral, que ya el ministerio y sus secuaces mandan todo este tema de, bueno, no necesitan hacer paros, bueno, no necesitan una recomposición salarial, bueno, digo, hay un montón de cosas que después los medios hegemónicos también ponen su brecha en el auge como, bueno, los docentes son tal cosa. Y, y es como poner un chivo expiatorio, ¿no? Como que la docencia y el docente está en una mala posición y no se discute, ni siquiera se nos invita, siquiera a pensar en un diseño curricular, que por lo menos diríamos, che, mirá, somos los que estamos en el aula, por lo menos si querés, estaría buenísimo que participemos en la mesa grande, no que siempre estemos en la mesa chica sin discutir, como si fuéramos niños y niñas eh, por fuera, digo, de la discusión. ¿Les pasa esto? Digo, y yo comparto esto de la docencia por un lado, pero también de los sujetos. Yo trabajo con jóvenes y adultos en situaciones bastante vulnerables. Digo, un paréntesis, ustedes son de distintas provincias, ¿verdad? Digo, entonces son realidades totalmente distintas y eso me parece lo heterogéneo me parece que nos invita también a pensar en nuestras zonas, ¿no? Yo trabajo en La Boca, en el turno noche,
y son situaciones de vulnerabilidad bastante extrema, que entendés. Digo, ayer tuve la primera clase con un grupo de primer año, porque albergamos a estudiantes entre 15 y 18 años que hayan repetido al menos una vez en la secundaria. Entonces, ¿entendés que yo lo que les planteé, que es el taller que damos nosotros con otros profesores, es más de vincular y demás? Y le dijimos, miren, acá ya sabemos que cada uno tiene una historia desde su secundaria, una escuela que quizás dejó cicatrices, y acá es otra cosa. Digo, esta escuela no ve eso eh, como algo posible, sino que es de compartir, de entender que existe un otro, una otra, de comprender que los vínculos son necesarios. Le digo, hay cosas que les va a incomodar, porque vamos a hacer dinámicas que les va a incomodar. En ese caso sí, pueden hablarnos, pero hay lugares que quizás la incomodidad es necesaria. Digo, de trabajar con otros, porque no quiero trabajar con esa persona. Y le digo, la vida también nos pone en situaciones de la laboral que nos decís, che, yo con esta persona no trabajaría jamás. Y sin embargo, tenés que trabajar. Digo, tenemos colegas que decís, che, la verdad que menos mal que te cruzo solamente en la sala de profes. Porque si estaríamos juntos, la verdad que sería una masacre. Entonces, como que eso también hay que convivir, y que la escuela, al menos lo que intentamos nosotros en nuestra escuela, es palpar un poco la relación que tenemos con los estudiantes. De hecho, nos ven en la cocina, nos ven jugando en el patio con ellos. Es otro el vínculo que tenemos. Pero bueno, nada, quisiera escucharlos también a ustedes, qué les pasa frente a esto, cuanto en sus realidades. Digo, creo que lo que hablábamos más a nivel macro, pero a nivel micro, en sus realidades, quizás es otra cosa. Bueno, yo, por ejemplo, yo tengo 9 años más o menos de docencia. Los primeros años los trabajé en provincia de Buenos Aires, yo soy de Cava, y trabajé en una escuela con subvención al 80%, es decir, una escuela, digamos, de extracción obrera con padres que quizás querían hacer un pequeño diferencial, y no esa idea de la escuela privada ordenada, ¿no? Que es una mentira, en muchos sentidos es una mentira eso. Y era una escuela que, por ejemplo, cuando aparece la pandemia, todos esos hijos de obreros tuvieron que salir a laburar a la par de sus padres, y mis Zooms quedaban vacíos. No porque los chicos estaban jugando al Free Fire, sino por esto, porque sabíamos, de hecho, por la dirección que estaba pasando eso. Con Nico he tenido una experiencia en un bachi popular, en nuestro comienzo de la docencia también, allá en Las Tunas, por la zona del Tigre, con adultos, y en un terciario. Hoy por hoy yo trabajo en escuelas del ámbito privado sin subvención, y ahí también hay otra realidad distinta a la mía. Y yo creo que esto no, es también como yo lo que he visto permanentemente es que hay una especie de tensión en lo que es la escuela como un elemento, digamos, homogeneizador, pero yo creo que esa estructura sigue estando, pero a la vez esa estructura choca con estas nuevas subjetividades de decir, bueno, yo no me siento representado con esto, o yo tengo esta condición, o soy neurodivergente, o soy homosexual, digo, porque parece que hay discusiones que parece que habían quedado saldadas, y no están saldadas para nada, no están saldadas en el aula, ¿no? Bueno, el caso del acoso o del bullying, que nunca entendí por qué lo traducimos al inglés, pero bueno, es acoso. Eh, Ese tipo de cosas te obligan inevitablemente a tener que interceder. Eso también te desgasta, ¿no? Porque uno ya se corre de la materia que está dando y tiene que intervenir, digamos, humanamente, pero es eso, digo, es la práctica real. Entonces yo he pasado de dar, no sé, clases en escuelas en aulas de 42 pibes, creo que fue lo más grande que tuve, 42 chicos en un aula, ¿no? Era un aula interminable, era una especie de laberinto borgiano, donde escuchaban lo que estaban los 5 que estaban adelante, y el resto iba como descomponiéndose en la barbarie educativa más abyecta de la escuela, ¿no? Porque ahí hay una decisión, digo, estatal / empresarial de asignar a esa aula a esos chicos, ¿no? Eso no es culpa nuestra. Y he tenido el privilegio, porque es un privilegio, de trabajar con aulas de 14 chicos.
no sorprenderá dónde funcionan mejor las clases, ¿no? Obviamente. Yo creo que eso también implica un ejercicio de desromantizar cierta, ¿no? Cierta lucha docente a partir de eso, de destruir todo, es decir, esta cosa de, bueno, yo pude con 42 chicos, no, qué cagada que tuviste que dar clase para 42 chicos, digo, pero si vos tenés un aula de 14, quiere decir que se pueden hacer clases con chicos de 14. Si existe esa posibilidad, Sí. está, digo, es tan sencillo como eso. Si no está pasando es porque hay una decisión que tiene que ver inevitablemente con elementos económicos que dicen, che, qué buena idea 42 personas en un mismo aula asignadas en verano. Listo. Entonces, si está la posibilidad de los 14, quiere decir que se puede hacer y, y estoy seguro que la educación sería 30 veces mejor. Digo, no hace falta irse a Finlandia, ahora que está muy de moda hablar de los Sí. países nórdicos y qué sé yo. Yo lo tuve acá, en Capital Federal, alumnos con 14 pibes. No me tengo que ir a Finlandia, no lo necesito. Y escuchás de otra manera y me interconectaba de otra manera con los chicos. Te sabés todo de ellos, nombre, apellido, sus gustos y tenés conversaciones más chill. Digo, estás menos como a la defensiva histriónicamente, ¿no? Viste, como el docente con el sable, no hace falta. Entonces, en mi caso, y ahora le paso la pelota a Nico o a Emanuel, que creo que quería hablar, he visto como un montón de realidades, por suerte, pero también entiendo cuáles no quiero, cuáles no quiero y cuáles deberían ser un derecho para todos. Voy, no voy. Em, Mira, pensaba obviamente en esto que están planteando, dos cosas. Presento un poco, sí, mi situación, porque, claro, yo soy un trotamundos, pero en Argentina. Yo soy neuquino, nací en un pueblo de Neuquén, me formé en un pueblo con una única escuela, o sea, un solo secundario, eh, y de ahí tengo muchas reflexiones. La única escuela, obviamente pública, pero una escuela donde realmente integrada, porque desde el hijo del empresario del pueblo, del médico, hasta el hijo del soldador, todos van a la misma escuela, digamos. Me fui a estudiar a Buenos Aires, me pude ir a estudiar a Buenos Aires, ahí nos conocimos con Guido, en la Universidad de Buenos Aires, y de hecho nuestras primeras experiencias educativas, algunas las compartimos. De hecho, Guido sigue trabajando en mi última escuela, ahí en Buenos Aires, y después me vine a vivir a Salta. Ya hace 3 años vivo en la ciudad de Salta, donde conocí otras realidades, otras formas de vivir. Y en ese trayecto aparecen varias reflexiones. Una, que una de las primeras frustraciones de la escuela es lo que se recarga o lo que se sobrecarga o se sobreestima la capacidad que tiene la escuela de cambiar la realidad y la vida de los estudiantes. Y acá estoy tirando quizá una un poco polémica. Todos sabemos, obviamente, que tener estudios te permite y te abre muchísimas más puertas. Eso no hay duda. De hecho, es algo que lo muestro bastante en los estudiantes, que los casos de gente que llega al desarrollo o a la tranquilidad económica, más que al desarrollo económico, sin estudios son ínfimos y por lo general porque heredaron fortuna. Qué sé yo, me dicen Elon Musk, Bill Gates, bueno, toda gente que heredó fortuna y lo único que hizo fue mantener esa fortuna. Pero que la escuela tiene un rol al que se le intentan agregar miles de roles, ¿no? La escuela tiene un rol, o debería tener un rol formador, un rol que busque fomentar la curiosidad, que busque generar encuentros entre personas que no se conocen, encuentros entre realidades distintas, porque cada uno tiene una familia, y entonces la escuela los vincula y los obliga a vincularse con gente de otros grupos sociales, o incluso que sean de la misma clase social, grupos y formas de vida distintas que te cuestionan y necesariamente el encuentro con alguien te llama y te genera. Ahora, la escuela no soluciona los problemas que exceden a eso, ¿no? La escuela no puede solucionar los problemas económicos de nuestros estudiantes, no puede solucionar la falta o el comportamiento de los estudiantes, o esta falta de atención que los estudiantes tienen. Bueno, no, la escuela no lo va a solucionar, eh, porque realmente hay educación financiera, dicen ahí, la escuela tiene que enseñar para la vida. Bueno,
no, no todo, no, la escuela es apenas un paso, digo, aquellos que ya pasamos a la escuela hace mucho nos damos cuenta que, bueno, fue un momento y después uno se siguió formando y siguió creciendo en un montón de aspectos y siempre va a seguir educándose. Entonces ahí se chocan dos cosas, porque por un lado la sociedad le exige a la escuela un montón eh, de elementos o de formaciones que la escuela no puede brindar, no es que no quiera, no puede brindar, pero a la vez tampoco le da la relevancia presupuestaria, la relevancia edilicia, la relevancia para que la escuela pueda resolver siquiera los problemas básicos. Y yo esto, y cierro con esto, para no hacerlo tan largo. ¿Por qué decía lo de mi pueblo, no? Como yo decía, mis compañeros, todos mis amigos y yo tuvimos la misma formación, tuvimos los mismos docentes, tuvimos una escuela que a pesar de ser pública, al estar en la provincia de Neuquén, que es una provincia que tiene un poco más de recursos quizá que otras provincias, la escuela, digo, en mi época, hace como 15 años me egresé yo, así que digamos hace 20 años cuando yo entré a la escuela, ya tenía acceso a computadoras, a salas de computación, a proyectores, a internet, es decir, cosas que hoy son comunes, pero que quizá hace 15, 20 años no lo eran. Eh, todos mis compañeros tuvimos la misma formación, tuvimos los mismos profesores, mismo acceso a libros, teníamos todos los libros de todas las materias disponibles en una biblioteca, eh, y así todo, no todos los compañeros nos pudimos desarrollar profesionalmente igual. Obvio, yo digo, hay mucho ascendencia social en estos casos, porque tengo compañeros que de ser campesinos, de sus padres, familias campesinas, pudieron estudiar en un terciario y son docentes y tienen un sueldo fijo y pudieron desarrollarse. Pero también es importante decir que era notorio quienes, los que eran hijos de profesionales, los hijos de docentes y demás, pudieron estudiar y desarrollarse más que aquellos que no. Entonces, ahí ya teníamos una variable cerrada que nos permitía analizar en términos muy sociológicos, que evidentemente la escuela no era todo. Había un montón de otros elementos. Nosotros con Guido que desarrollamos y sostenemos mucho la teoría materialista histórica y entendemos que las condiciones materiales de vida son las que determinan a los sujetos en primera instancia y después otras condiciones, nos damos cuenta de eso. La escuela tiene un rol, tiene posibilidades de modificar la vida de la gente, de los chicos, sí, pero realmente si en términos sociales, en términos estructurales, la sociedad no funciona, la escuela tampoco va a funcionar. Si nosotros le pedimos a la escuela que funcione en una sociedad que no funciona, y es muy difícil que la escuela lo logre. Ahí entramos en esta búsqueda de ser paladines de la educación y querer resolver todos nosotros, y llegamos a esta situación que Guido decía de docentes quemados, destruidos, porque se chocan la cabeza contra la pared todo el tiempo. Me parece está piolísima lo que estamos reflexionando. Me acuerdo de un texto que leí, creo que era de la aldea, no me acuerdo, que hablaba algo de la subjetividad heroica, ¿no? Como que acá el que vengo yo a salvaros y todos, a todas, y creo que termina siendo una guerra titánica todo el tiempo, desde nuestra parte como docentes. Y lo digo y me acuerdo con lo de Ido, yo trabajo en una escuela donde máximo el cupo son de 15 estudiantes. Entonces, sí se puede laburarlo, se puede trabajar. De hecho, yo tengo en cuarto año, que es el último nivel, tengo 4 estudiantes, 3 a veces. eh, pero cuando hablamos con Nico y con otros amigos y amigas y colegas, mi laburo es lo mismo que con el 45. Digo, porque tienen distintas problemáticas, hay problemas habitacionales, y uno se preocupa, y uno trabaja con la escuela, articula, bueno, yo no tengo plata, entonces, bueno, vamos a trabajar por el tema de la SUBE. Digo, hay un montón de otras cosas que no pasan en los 45 quizás, o que pasa silenciadamente o pasa por abajo de la alfombra, pero que bueno, con esos 15 en realidad son mis 45 y es un desafío constante. Y ponerse en esta subjetividad heroica de que todo lo podemos resolver, hay veces que también te choca la realidad de quizás el estudiante no es el momento para él o para ella. ¿Qué pasa, Digo, porque viene de consumo, con una problemática bastante compleja, se tiene que mudar, eh, va a probar suerte de otro lado y luego tienen que salir a laburar. Entonces, todo eso
te va dando un toque de realidad totalmente distinto. Y que nada, aquellos que solamente vienen a adaptarse ellos solos porque son adultos, porque no tienen una familia que los apoye, cuando es el egreso, solamente la familia, entre comillas, sigue siendo la escuela, siguen siendo sus docentes, porque nada, también te das con esa realidad. Entonces, reflexionaba sobre esto en todo lo que fuimos hablando, porque me toca, me choca, y que también es como ponernos un parteaguas, ¿no? Como a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que nos pasa, más allá, obviamente, de que nuestra precarización laboral y demás, subyace todo esto que seguramente que cada uno lo tiene en cuenta, pero que bueno, es importante también tenerlo presente como algo palpable. Lo que nos pasa también, que lo escucho en todos, es que, sobre todo en el post pandemia, estamos en la búsqueda de redefinir cuál es nuestro rol. Em, Más allá de que la escuela sea la misma que antes y qué sé yo, y que haya un montón de cosas que estaría bueno innovar, porque el interés y el nivel de atención de los chicos es distinto, porque hay muchos que crecieron con un celular en la mano, porque lo que sea. Ahí aparece en la escuela, y lo estoy viendo cada vez más, em, un rol que acobija ciertas cosas que no están siendo acobijadas en otros lados. Y que, por ejemplo, me pasa, los chicos esperando que la escuela reciban ciertas angustias que yo no, yo en mi época, voy a decir, pero cuando yo era chico, no sé si depositaba en la escuela. De alguna manera lo celebro porque digo, bueno, yo como tutor estoy pudiendo recibir esto, estas angustias o esto que pasa, pero por el otro lado, ¿por qué? Y no es una crítica necesaria a las casas, pero digo, ¿por qué no pasó en casa? ¿Por qué no te angustiaste en casa? Porque esto, y cuando uno manda un mensaje, después medio que se termina dando cuenta que es lo que está pasando. Que hay, y creo que tomo un poco también lo que decía Nico, eh, bueno, redefinamos este rol de la escuela, no porque me quiero desligar de las angustias de mis estudiantes, todo lo contrario, pero si yo recibo esas angustias y el único lugar que tiene para recibir esas angustias es en la escuela, donde el único lugar para ser es la escuela, que está bien, es un lugar que habitan durante mucho tiempo semanal, y que me parece bien que nosotros demos el espacio a esas cosas. Yo me acuerdo de una profesora que me dijo, si vos vas a empezar una clase de matemática y adelante de todo tenés un chico llorando porque no comió, y ahí obvio que la discusión va a ir por el otro lado. Yo no lo puedo mirar a los ojos y decir, papito, vos tenés que saber función lineal para salir adelante porque soy un desalmado de mierda. Ahora, digo, si por el otro lado, y voy a ir al otro extremo total, si nosotros como docentes y escuela lo único que vamos a hacer es recibir a gente y suplir esas cuestiones y emparchar esas cuestiones, eh, nos estamos quedando atrás con esa posibilidad de movilidad social que de alguna manera nosotros podemos brindarles. Obviamente, como dice Nico, hay toda una cuestión Mm. que necesitamos que colabore el entorno. Digo, nosotros somos la escuela y vamos a darle todas las herramientas posibles y le vamos a decir, mirá, esta noticia está escrita así o este texto está escrito así y está bueno que lo entiendas porque te va a servir en un futuro. Eh, pero si llega a la casa y le dicen, che, mirá, este historia es un pelotudo, fíjate que acá ChatGPT, o dije ChatGPT muchas veces, pero como es el ejemplo sencillo, te lo puede resolver fácil y decís, necesitamos como medio ponernos de acuerdo en esto. Em, y no digo que todos tengamos la misma línea editorial, pero por lo menos decir, che, ¿cuál es el objetivo? Porque al fin y al cabo estamos todo el tiempo discutiendo el cómo, estamos todo el tiempo discutiendo cómo lo tenemos que hacer, cómo puede ser mejor, cuáles son los problemas. Y de repente, en esa discusión, me imagino a un nene viendo cómo vuelan flechas entre familia, Estado, escuela, gente externa a la escuela, educación no formal, que de repente está discutiendo un cómo y el pibe levanta la mano y dice, che, capaz que si vamos por acá, ¿qué onda? O, che, tengo hambre, bueno, solucionemos esto. ¿Quién lo tiene que solucionar? Bueno, encarguémonos entre todos
y después vemos, pero no nos corramos de ese rol formador o no nos corramos de ese rol de abrirle el librito Mundo Nuevo, porque si no todo el tiempo estamos recibiendo eso y de repente no tenemos nada para proponer, pero también por esto. Y esto que dice Emma, los 15 de él no son los 45 míos. Y pasa un poco esto, que los 15 de Emma son más porque tenés la posibilidad de enterarte de determinadas cosas, que con los 45, como decía Guido ahí, y es un laberinto borgiano que hay chicos que yo y te preocupa, decir, yo le quiero conocer la voz a este loco, Sí. pero hay 43 hablando y es el número 44 que no tiene ganas de hablar antes que el 43. Creo que aparte de lo que decís, Nico, me pasa, mientras estoy escuchando y lo que estamos hablando, que las tres esferas, digamos, el Estado, la escuela y la familia, creo que el lado humano termina siendo la escuela. Digo, porque si no se hace cargo la familia, no se hace cargo el Estado, el único lugar que No, tiene el bueno, sí. pibe, claramente, no, y termina decayendo todo en la escuela y en nosotros, porque si no, sabés que ese pibe va a estar por fuera. Tomás la posta, terminás tomando la posta. Y Para Y ahí, mí a mí ahí, me... ¿Puedo Sí, agregar? Ahora nos sí, pusimos re todos, ah, bienvenido, todos re querían bienvenido. militar ahí, hablar veníamos y... todos Yo ordenaditos. quería tirarlo para la historia ya. Venía todo ordenadito. Me Bueno, encanta. Nico se encarga de la historia de la educación, así que ahora te va a poder contar mejor, eso seguro. Nico, te Bienvenido. voy a pasar la pelota. Eh, yo propongo complejizar. En ciencias sociales, hoy por hoy está mal visto disentir. Es como que si no estamos todos de acuerdo, está todo mal. Yo voy a proponer complejizar y luego disentir. Yo pensaría la escuela como una expresión del Estado. O sea, ¿a qué voy con esto? Una cosa es el trabajador, el docente, y otra cosa es la institución escolar. La institución escolar depende del Estado. Entonces, si la escuela no funciona es porque el Estado no quiere funcionar. Y no lo estoy diciendo obviamente por derecha ni ningún tipo de liberal. Acá con Nico somos marxistas, etcétera, etcétera. El Estado está inserto en relaciones capitalistas y cuando tiene que ajustar la educación, va a ser uno de esos espacios. Que el Estado decida poner 45 pibes o decida no darles de comer, es decir, que no genere las condiciones para que los pibes puedan comer, es culpa del Estado. Digo, es culpa del sistema donde el Estado cumple una función, ¿no? El Estado en abstracto no necesariamente tiene que funcionar en eso. Han habido estados en la antigüedad que tienen otras funciones. Eh, porque si no, parece como que eso, como que la escuela es una trinchera. Y la escuela, yo creo que por momentos es una trinchera, o los docentes que tenemos cierta conciencia combativa, hacemos una trinchera de eso, acá coincidimos totalmente, pero la estructura que hace que esos pibes vayan ahí y se matriculen ahí es del Estado. Es del Estado. O si es una escuela privada, bueno, de una pequeña pyme que puso un pequeño capital. Yo creo que mezclar eso hace que se complejice más para no pensarlo solamente como esferas separadas, porque ¿se entiende lo que quise complejizar? totalmente. Sí, sí. Ese era mi aporte. ¿Y cómo la historia viene acá? A mí me parece el otro día, y ahí lo traigo, porque el otro día una ex alumna, o sea, está en quinto año y dice, me pasa que estudio historia y siento que todo se está repitiendo todo el tiempo. Y estamos estudiando tal parte de la historia y veo el momento de hoy y digo, va a ser medio aburrido el librito de historia dentro de unos años. Porque va a decir, che, flaco, dale, loco, me enseñaste esto, que pasó lo mismo. Quiero saber cómo entra la historia acá. Ahí hay una puerta abierta a Nico. Te escuchamos. Bueno, pensaba en esto, ¿no? Bueno, obviamente sumando lo que dice Guido, de poder mirar la película un poco más grande, ¿no? Es re difícil por estas problemáticas que ustedes están planteando, porque nosotros tenemos un rol, yo decía esto, el rol formador, pero también tenemos un rol como sujetos o dentro de la institución escolar, hay un rol docente de detectar problemáticas, por ejemplo. No de resolverlas, en la medida que uno pueda, y probablemente uno intenta, eh, pero normalmente sí, es el docente el que puede detectar, por ejemplo, casos de violencia,
casos de enfermedades no diagnosticadas, de hay un montón de cosas que a nosotros como docentes también nos competen. Pero sí, en esto que estaban planteando algo antes, hay un punto donde yo pensaba, la escuela tampoco, o para el estudiante que deposita en la escuela eh, una, una posibilidad de desarrollo, no tiene que ser una estafa. Es decir, vos decías recién esto del caso bueno, no puedo porque mis alumnos, no sé, no comen. Bueno, tenemos que resolver eso y tenemos que resolver lo otro. El alumno se pueda formar para que también después pueda no tener que depender de la institución para que eso suceda. Y en ese sentido, esto que decía Guido, nosotros como desde la historia, ¿qué hacemos? Y un poco ver la historia, eh, tratar de salir de la mirada de mi pequeño grupo, mi pequeña familia, mi pequeña escuela, mi pequeña ciudad, incluso mi pequeño país o mi pequeño presente y actualidad, para poder hacer una mirada que nos permita entender el proceso como algo más largo. Es decir, si yo entiendo que la crisis económica actual excede a Milei y Alberto, para ponerle nombres propios, es decir, excede al presidente de turno y que tiene que ver con estructuras, que tiene que ver con problemas no resueltos, que tiene que ver con que otros países tuvieron problemas estructurales similares o peores y sí los pudieron resolver, porque encontraron vueltas distintas, ya sea porque la sociedad se cansó y planteó una alternativa distinta, ya sea porque, bueno, han surgido acuerdos que han permitido que eso suceda. Y nuestro rol desde la enseñanza de la historia es un poco que esas películas grandes mostrarles cómo tienen ese impacto directo en el hoy, digamos. Y no solo cuando estudiamos historia actual, digamos, ¿no? Historia argentina, historia latinoamericana, historia mundial contemporánea, sino cuando podemos rastrear esto que por ejemplo planteaba Guido. Bueno, el modelo de nuestro Estado no tiene nada que ver con el Estado romano. ¿Y eso por qué? ¿En qué me afecta a mí? Y bueno, te afecta en que quienes gobiernan en este modelo de Estado siguen o que gobernaban a principios del siglo XIX siguen siendo los mismos y que entonces eso te impacta porque mientras ellos sigan gobernando es muy distinto que la cosa sea distinta, como planteaba recién. Si la solución es siempre la misma, eh, eso hace que posiblemente, o perdón, si la respuesta al problema es siempre la misma, difícilmente tengamos soluciones. Entonces, cuando uno va planteando ese tipo de redes, al estudiante le pasan dos cosas. Uno, le pasa eso de que si uno lo puede ver y le puede enseñar que nosotros no le estamos enseñando fechas, no le enseñamos nombres propios. Existen las fechas y los nombres propios para entender un proceso, pero le estamos enseñando a que el estudiante pueda construir esa red. em, el estudiante empieza a decir, che, esto es una herramienta muy poderosa. Esta información que me estás dando realmente me sirve para eh, entender y accionar políticamente y pensar distinto a los problemas. Y así en los distintos niveles, en un nivel de largo plazo, en un nivel más coyuntural, en un nivel más de situaciones concretas. Por ejemplo, digo, no sé, yo estoy viendo ahora en un curso, estamos viendo la época de Frondizi e Ilia, ¿no? Los 50 y los 60 en Argentina. Y les hago leer los discursos y a veces les muestro discursos de los ministros de Economía o del presidente y que me digan de qué año son los discursos. Y siempre les sorprenden un montón porque los discursos de los 50 son el problema de la inflación, lo resolvemos reduciendo el gasto. eh, Estamos por llegar a un nuevo acuerdo con el FMI para resolver este problema. O Onganía que plantea, este es el fin de la vieja política y vamos hacia una nueva Argentina, la política se acaba de renovar y va a empezar de nuevo. Y cuando todos esos procesos van fracasando y uno lee los discursos actuales y les muestra a los estudiantes que hay muchos que llegan diciendo vamos a refundar Argentina y en realidad terminan refundiendo, ellos por lo menos se preparan para la estafa, digamos, ¿no? Se preparan para entender que eso no va a ser así. Y hay una parte donde nosotros, suena a podcast, pues el capítulo del podcast, el título del podcast, refundar y refundir. Hay un punto donde
donde yo no sé, porque no los veo a mis estudiantes cuando egresan, pero donde uno tiene la esperanza de que esas ideas que uno les fue plantando en el sentido más, más directo del término, es decir, la inquietud por desconfiar un poco del presente, por entender que el problema de hoy no es solo de hoy, sino que también viene del pasado, es decir, todas esas cosas, entiende que también van a ayudarlos a nuestros estudiantes a proyectar políticamente otras ideas, otras formas de pensar y demás. Hay un punto donde eso también es interesante para que lo charlemos, donde uno deposita con esperanza, digamos, ¿no? Es decir, hay un punto donde uno dice, yo les doy estas herramientas, pero no sé cómo las van a poder usar o cómo las van a usar, si las van a saber usar, ¿no? Y desde ahí es que uno, bueno, va viendo. Hay un punto donde uno va planteando esas posibilidades, esas ideas, y sabe que algunos las van a aprovechar mejor y que algunos van a decir, no, mira, no sé, el profesor hablaba un montón y yo llegaba a mi casa y le pedía a ChatGPT un resumen y con eso iba a la prueba, ¿no? Así que uno también sabe que eso existe, pero no pierde la esperanza de que para algunos alguna semillita plantó, digamos. Quiero comentar una cosita a partir de esto que decís, Nico, recién, que es el tema de la semillita, pensada también, cuánto más cala si hay un equipo docente que comparte la misma metodología, no las intenciones, la metodología, ¿no? Que no es lo mismo. Eh, Eso ahí se nota mucho, porque quizás, viste, como no, yo tengo el profe, ese profe, no, ¿por qué no son varios profes? ¿Se entiende? Como la metodología está del pasado que tiene Nico, y que tengo yo, obviamente, porque somos el mismo podcast, no la tiene todo el mundo. Bueno, por eso el podcast también, ¿no? El nuestro, para tratar de insertar estas problemáticas. Pero a veces se nota mucho cuando dentro de las escuelas los docentes arman ahí una colectividad de trabajo grupal, ¿no? Y a veces pasa esta cosa de, no, otra vez me hacen trabajar con... hay que animarse a la interdisciplinariedad. Hay que animarse dentro de la misma área y hay que animarse con otras áreas. Y a veces salen cosas geniales. Cuento rápidamente un caso muy particular que tuve el año pasado, donde hicimos armamos una especie de planificación para trabajar el racismo en el siglo XIX entre biología e historia. Entonces teníamos fuentes donde aparecía, no sé, venta de esclavos, y por otro lado teníamos, no sé, el problema fenotípico de los alelos. Estoy inventando, no tengo idea qué acabo de decir. Y como, porque no me acuerdo, no me acuerdo esa parte, pero era increíble como estábamos todos viendo el problema del racismo y digo, listo, esto está mal y estamos entendiendo que ahí hay algo que tenemos que historizar y tenemos que pensarlo desde la genética. Bueno, boom, hicimos ahí una causa común. No pasa siempre, no pasa siempre. Y donde estamos también bombardeados por una subjetividad egoísta, no por la parte del desarrollo personal, sino por la parte egoísta de las subjetividades de yo soy yo y el resto que se muera. Bueno, hacer esas trincheras de resistencia pedagógicas somos un montón. Bueno, este podcast, ¿no? Que estemos acá justamente es eso, pero animo, si nos están escuchando docentes, a que prueben ese diálogo, porque esa semilla que quizás planta Nico, planto yo, plantan ustedes, si se hace en tipo formación oplita, es decir, todos ahí, todos pegados uno con el otro, va a tener mucho más peso, ¿no? Ahí tiene un glitch histórico. Estamos con la antigüedad, estamos muy de Grecia y Esparta, de repente Atenas, Esparta, no sé por qué nos agarró por ahí. Me encanta. Y uno va por diferentes lugares. Tengo. A ver, yo no, porque puedo hacer una pregunta o puedo hacer otra, estoy como pensando mucho, pero em, yo les avisé antes del podcast que cuando venía mi pregunta medio flashera, estábamos como medio cerrando, pero me queda una y yo, a ver, en algún momento dije, vamos a ponernos contrafácticos y decir qué momento de la historia modificarían, vamos a matar a bebé Hitler, entonces dije, no, para. Era No, capaz espera, ir yo no mucho. descarto otro episodio con estos. Sí, Porque me sé pasa que eso. Me pasa eso. es como, che, tengo una charla Me re de tiro. café, tipo re va por acá, para hablar Sí, de... Hoy creo que nos metimos bastante con la escuela y me encanta. Hay pero que sí. buscarle otra bifurcación. Y me gusta, me gusta.
Vínculos, que sí. vínculos exactas y sociales. Sí, re. Claro, Más yo de yendo ahí, hecho, al menos. pensé que iba a ir un poco por ahí. A mí, yo por ejemplo, cuando sé que voy a grabar, de lo que sea, o nos invitan, que vamos a grabar nosotros, cuando estoy tipo en modo ducha o estoy manejando, me pongo como a filosofar del tema. Y estaba, sí, bueno, Sí, sí, y totalmente. estaba más preparado para hablar quizás más eso, más de las epistemologías de las ciencias y cómo. Y fue por otro lado que me parece que está bárbaro, no, me parece que está bárbaro, digo, la altura académica problemática con la que hemos discutido la educación es lo que Bueno, tiene que ser siempre. es que si nos pasa, y nos pasa, decimos, che, y todo surge de algo, y todo tiene un punto de partida, y a veces nos corremos un poco de la matemática porque lo necesitamos también. Y algo que me pasa, y esta va a ser como, y es una duda que tengo, porque yo es un problema que no tengo tanto, que lo podría tener, pero mi materia no me invita a tenerlo tanto, podría, de hecho. A veces medio que me pongo en esa, pero digo, hay una palabra que está muy de moda y que a ustedes les debe estar, les está hinchando las pelotas, vamos a hablar rápido y concreto, sobre todo con esto que decía Nico y que me surgió ahora, que es, yo creo que siento que una de las batallas que tienen ustedes es el adoctrinamiento. Digo, Palabrón. ¿les pasa? Palabrón. Sí, sí, y es como que me ponía y Ah, digo, uy, qué dale, bueno esto zurdo, que decime trajo. de qué ideología tenés vos. Vos sos de Claro, y me Evangatoria, imagino a claro. Nico diciéndole, pero pará, imprimí un discurso de Onganía y se los mostré. Yo no les dije nada, ellos sacaron sus conclusiones. Si el tipo dice lo mismo que le pida a ChatGPT un discurso más original, tampoco. Y digo, em, ¿tienen esa batallita? ¿Les ha pasado? ¿Aparece ahí? ¿Y cómo la combaten, no? Porque si no, no entran más al aula si no la pueden combatir. Eh, Nico, bueno, si querés, arranco y te paso la palabra. Tenemos un capítulo de Arrancá esto. vos que sos un zurdo adoctrinador, digamos. Todos se dieron Sí, cuenta sí. con este capítulo. Yo Todos Sos lo soy, un saben. zurdómetro. sí, yo tendría que haber participado en el, no sé, en el ERP, sí, probablemente, o en la Revolución Mis alumnos, Bolchevique. cuando ven las historias de Guido, después vamos a contestar, dicen, él es como un poco más duro que usted, ¿no, profe? Sí, chicos, sí, sí. Lo que él dice él, lo dice él, no lo digo yo lo Él respeto. se eh, desliga, se cada desliga, uno, Nico. cada uno tiene sus ideas y compartimos ese mundo con muchas ideas. Bueno, sí, obviamente nos pasa, las ciencias sociales están en pleno ataque, quizás siempre estuvieron en ataque, pero con las redes eso se acelera. Es decir, si queremos pensar un cambio real, que es como que no es subjetivo, sino que está anclado en la realidad empírica, son las redes. La velocidad de las redes sociales hoy han puesto en discusión mucho más, muchas cosas, entre ellas la docencia y dentro de la docencia las ciencias sociales. Habiendo dicho eso, ¿cómo lo combato o cómo lo combatimos? Yo creo que tiene que ver y con Nico lo hemos dicho un montón de veces, con solidez académica. Es decir, nosotros nos pensamos como docentes, pero también como intelectuales, somos historiadores, investigamos, leemos libros, papers, y eso requiere, obviamente, prepararse quizás un poco más de lo común, quizás es verdad, pero cuando uno va con esa solidez, que no es una solidez hermética, pero si no es para decir, mira, lo que vos estás diciendo, pensalo por este lado, lee este libro, lee esto, hace esto, mira esto, y la tranquilidad, ¿no? El no quemarse de uno, porque a veces uno se pone en una situación defensiva, ¿no? Porque se ve atacado. Yo creo que la tranquilidad epistémica, acabo de inventar un término, porque uso mucho esa palabra, la tranquilidad es decir, yo he leído todo esto, yo soy un profesional, estoy frente, en mi caso, a adolescentes, el adolescente académicamente no puede saber más que yo. Puede tener otros intereses, puede saber otras cosas, otras experiencias. Tengo alumnos que juegan muy bien al fútbol, yo no sé jugar al fútbol. Pero si hablamos de historia, bueno, el que leyó y el que se preparó en la universidad soy yo. Entonces, ante esas acusaciones, yo tengo que dar solidez. Ejemplo, ¿quiero trabajar la dictadura? Bueno, tendré que dar, no sé, 5 fuentes más de las que uno podría dar solamente. Y aparte de discutir el nunca más, tendré que dar, no sé, bibliografía actualizada. No sé, el último libro de Gabriela Águila, La última dictadura militar, que salió el año pasado, y todo por siglo XXI. Es decir, ¿a qué voy para cerrar y pasar la pelota a Nico?
Yo lo suplo, esa discusión con solidez, decir, mira, tenés todas estas fuentes, tenés estos libros académicos, y si vos no estás de acuerdo, bueno, yo tengo un límite, ahí hay una barrera, digamos, de conocimiento donde yo no puedo obligar a chicos que cambie de opinión, y muchas veces yo no les pregunto qué piensan. Yo cuando doy algún tema no estoy preguntándoles, ¿están de acuerdo? Porque cuando uno también levanta esa tapa, se encuentra que algunos dicen, no, para mí no está bien lo que decís. Bueno, y si uno quiere lidiar con ese problema, que es más, digamos, no sé, moral, decís, no es lo que yo quiero en este momento. En este momento elijo cuidarme yo, mi salud mental, y digo, este tema, yo estoy estudiando con esta bibliografía. No sé, yo doy pseudociencias, por ejemplo, astrología y demás. Y doy bibliografía y textos, y después les pregunto, ¿y ya dejaron de creer? No les hago esa pregunta. Pues, también es una pregunta muy inquisitiva, ¿no? Esto de, ¿vos entonces estás de acuerdo conmigo? Esa pregunta, como dice Nico, yo no sé después cómo toman esas herramientas. Lo he dicho antes. Yo hago lo mismo. Yo te dejo todo esto. Y en general, la realidad es que no he tenido problemas a nivel escolar y ese tipo de cosas. Creo que nunca tuve una acusación de nada. Pero por eso, porque uno no entra gritando al aula. Y ni hablar del tema de los partidos políticos. Yo no ando gritando a quién hay que votar ni nada parecido, porque no. Primero que no tiene sentido, no es conducente, para mí cae en saco roto. Así que, Nico, te paso la palabra. Bien, tengo mucho para decir. De hecho, tenemos un capítulo, el último publicado nuestro es sobre si las escuelas adoctrinan. Así que, contra esa pregunta, el que le interese puede ir a buscarlo en Historia Problema en Spotify. @historia problema en Instagram también. También en Instagram, pero Sí, bueno, sí. justo el capítulo está ahí de los últimos que estamos recuperando de nuestra nueva temporada, también iniciada a mitad de año. Brevemente, hay dos cosas. Uno, comparto con Guido, que es que lo que nosotros decimos no está basado en un fanatismo político. Ninguno de los dos tiene ningún tipo de fanatismo político. Incluso siempre decimos que nuestras ideas políticas están argumentadas en teorías, digamos, ¿no? Y en eso intentamos ser muy claros. Nos pasó con un posteo, nuestro más exitoso posteo, que fue sobre por qué son 30.000, hablando de la dictadura, y mucha gente que nos dijo, yo siempre lo defendí como algo monolítico, pero nunca sabía ni por qué había que defenderlo el número. Cuando leí el posteo, entendí a qué hacen referencia cuando se dice 30.000 desaparecidos y hacia dónde va la discusión. Posteo que también vayan a buscar, así entienden de qué estoy hablando. Y en otro punto, yo tampoco he tenido problemas en esto que decís. Tenemos opciones políticas firmes y marcadas, pero no hemos tenido problemas justamente porque damos lugar a esa reflexión fundamentada, digamos. Y yo explico y explicito con mis alumnos que la educación en sí es un adoctrinamiento. Es decir, lo hago explícito, esto que yo decía antes. Hay que hacer explícito el por qué educamos y qué es educar. Que yo te diga que vos tenés que saber algo es una forma de adoctrinamiento. Uno entiende a qué se hacen referencia cuando dicen adoctrinamiento. Que el profesor no me deja hablar de otra idea política. Como he seguido, nosotros creemos que de repente nos enseñar historia argentina y demonizar una idea política, supongamos el peronismo, o defenderla acérrimamente, no tiene mucho sentido. Porque cuando uno estudia didáctica, justo como decía Guido, yo me dedico mucho al área el área meta, digamos, que es la didáctica, la historia de la educación, todo lo que está por detrás. Lo que uno más ve es que el alumno tiene estrategias. Hay una estrategia de alumno. Entonces, uno se puede ir muy contento pensando que el alumno dice todo lo que uno opina, y yo los convencí, y en realidad el alumno lo que está buscando es aprobar. Entonces, si yo no habilito la posibilidad que esos discursos disidentes aparezcan, voy a pensar que todos mis alumnos realmente entienden igual que yo, están de acuerdo con lo que yo pongo y están felices con lo que yo dije. Muchas veces decimos, si los alumnos fueran tan fácilmente moldeables, nos harían caso en el aula. Y nosotros estamos renegando muchas veces en el aula, pidiendo silencio, pidiendo... Entonces, hay un mito también muy extendido para aquellos que no están en la escuela, de que nosotros tenemos un repoder sobre los estudiantes. Entonces yo les planteo siempre que es mucho mejor que relajar esa parte, que las escuelas tengan muchas más disidencias entre docentes, disidencias amplias,
porque crear la ficción de que todos tenemos que enseñar exactamente lo mismo, políticamente todo igual, y que eso es mejor para el estudiante, bueno, no funciona. Yo les digo cuando me preguntan qué tal la UBA, si adoctrina, si no adoctrina, porque estudié en la UBA, digo, mira, yo tuve docentes que eran de izquierda, docentes que eran peronistas, docentes que eran radicales, docentes que eran liberales. eh, yo prefiero eso. Obviamente, al cada uno tener una posición política muy marcada, cada uno quería llevar agua a su molino. Pero de ese marco uno realmente construía una verdadera crítica. Eh, entonces me parece que viene por ahí. Obviamente que existe gente que es fanática y que hace campaña dentro de las aulas. Nosotros creemos que no vale mucho la pena, que haciendo las cosas distinto uno puede bajar mensajes políticamente interesantes sin que eso sea una bajada de línea burda y que no le sirva a nadie. Me encanta. Y cierro ahí. Me encantó. Yo me quedé re manija igual, Nico, Yo no tengo nada para agregar ahí porque No, yo no, les enseñé. hoy vine a escuchar también. Hoy vine a escuchar. Sí. La verdad, me gustó mucho. Y bueno, un clásico nuestro, para cerrar, lamentablemente, este episodio. Digo lamentablemente porque me parece que estaría bueno seguir hablando, pero la gente también necesita descansar sus oídos. Em, yo creo que estoy segurísimo que no va a ser uno de los primeros episodios que vamos a hacer. Vamos a hacer alguno otro más porque me parece interesante, porque hemos charlado muy piola, y que creo que se puede salir muchas cosas más. Les pongo una situación hipotética. Ustedes están yendo a un cafecito, a un barcito ahí por su zona. Si querés, Nico, vos te volviste a Buenos Aires y te encontraste con Guido. Entonces estás ahí, che, vamos a tomar un café. Entran al barcito, se sirven, trae el mozo el café y hay un sobrecito de azúcar. Y vieron que siempre en el sobrecito de azúcar hay mensajitos, como frases. Eh, y en esa frase, ¿qué debería decir? ¿Qué consideran que debería decir con todo lo que fuimos hablando? Como para resumir, eh, de toda esta charla que tuvimos. ¿Qué consideran que pondrían? No sé, los dejo a su criterio. Qué difícil. Pensando, mira, voy yo, Guido, te salvo, mira. Em, Pensando en que esos sobrecitos tienen frases que suelen ser falopas, pero que uno le encuentra una vuelta, em, diría que diría algo así como estudia que es lo único que importa, algo así, como o estudia que es lo único que salva. Ahí a Guido le va a gustar porque él labura mucho el tema de religión también y estudia que es lo único que salva, algo así diría. Me encanta. Me encanta que son muy de entre ustedes dos y eso se agradece mucho también en un equipo, y más en un podcast. Así que nada, agradecerles. Espero que lo hayan pasado bien. Eso es lo que esperamos. No sé, que hayan estado tranquilos. Y si quieren seguirlos en las redes, digan sus redes, por favor. Así ya los siguen también a ustedes. Sí, en Instagram y en Spotify nos encuentran como @historiaproblema o La Historia es un Problema en Spotify. Tenemos un montón de capítulos, tenemos como 4 o 5 podcasts, o sea, espacios con grupos de capítulos, así que pueden buscarlos. Y en Instagram, @historiaproblema y ya nos encuentran. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias ahí a todos los que están escuchando y nos vemos la próxima.